Quiero compartir en esta mañana una palabra, más que una palabra, un mensaje, un pensamiento, un sentir, y es acerca de la fe. Acerca de la fe, y claro que la iglesia y todas las cosas de Dios se tratan de la fe, y usted viene a la iglesia por fe, está aquí por aunque sea una pequeña dosis de fe que lo lleva y lo motiva a ir a un lugar y de alguna manera relacionarse o estar o sentirse parte de lo que Dios quiere. Pero hoy quiero hablar de la fe simple, ¿sabe? Esto me aconteció el día viernes. El día viernes no puedo hablar otra cosa que no sea, o al menos en mi persona es así, que lo que esté viviendo, lo que esté compartiendo. El día viernes me tocó compartir con una persona y de pronto mientras compartíamos algunas cuestiones, nada personales, nada del otro mundo, cuestiones como cualquiera que pueda venir a mí y decir, pastor, quiero hablar con usted y charlamos las cosas comunes de cada uno, evidentemente, ¿no? Uno cuando está en esta posición de pastor y de responsable de alguna manera delante de Dios de muchas personas, escucha diferentes situaciones y ve como cada casa, como se dice comúnmente, cada casa es un mundo, ¿no? Y cada persona es un mundo en sí mismo y cada uno tiene sus necesidades o sus alegrías, en fin, no siempre son dolencias, también son cosas lindas. Y uno puede ver cómo cada persona de parte de Dios recibe lo que cada persona necesita. O sea, es un Dios personal, a eso me refiero. Que Dios atiende personalmente a cada uno. Imagínense si a todos Dios nos diera lo mismo. Que me dé lo mismo que a mi Neti. Así somos todos parejitos, llenos de plata. Pero no es así, ¿verdad? Bueno, y hablando de eso, quiero hablarle de la fe. Pero no de la fe para que aumentemos y hagamos un culto, digamos, por decirlo así, emocionalmente exitoso y con milagros, y ojalá fuese así. Pero quiero hablarle de la fe simple, verdadera, la fe real. Para que no nos falte título en esta palabra, le podríamos poner una fe real. ¿Por qué digo la fe real? Miren, vamos a ir curiosamente a una palabra que dijo Jesús, libro de Lucas, capítulo 17, versos 5 y 6. ¿Sabes? Yo creo que Jesús era, vamos a hacerlo mejor todavía. Creo que Jesús era medio parecido a mí, tenía un humor medio ácido por ahí. Por ahí creo que Jesús era sarcástico. De hecho, las parábolas eran como decirle a alguien lo que le tiene que decir, pero no se lo digas. Yo te voy a decir lo que está mal en vos, pero no te voy a decir cómo. Sino te voy a decir, mira, y te pone el ejemplo y te habla de otra cosa, ¿no? Y después decir, soy parecido a ese. Entonces creo que Jesús hace comparaciones, y esta es una de ellas, y después le voy a contar alguna historia respecto a esas comparaciones de lo que Jesús hace, para posicionarnos en una posición real, en un mundo real y en una fe también real. Mire lo que dice. Está Jesús enseñando, y digo para contextualizar en el Evangelio de Lucas, porque dice que Lucas escribió el Evangelio de las cosas ciertísimas que habían ocurrido. O sea, hizo un relato histórico, algunos estudiosos dicen que correcto, un poco más así, digamos, en tiempo y en tiempo real. O sea, esto pasó hoy, esto pasó mañana. Entonces Jesús estaba enseñando, estaba hablando, estaba enseñando acerca de muchas cosas. Y en un momento dado, en el verso 5, dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Saben lo que es un sicomoro para empezar? Una mora. Ahí está. Tiene la traducción actual, pillo. Una mora.
¿Usted se imagina? Miren, yo lo voy a poner en espacio, en tiempo y espacio. Estaba Jesús a la sombra de una mora. ¿Cuánto ha estado a la sombra de una mora, no? Si tuviéramos que poner comiendo. ¿Ah? Imagínense, estamos a la sombra de una mora. Si vamos a charlar, muchachos, y hay una mora bien grande, ¿y a dónde nos vamos a poner? Abajo de la mora. Y estaban allí hablando. Y había gente. Y entonces los apóstoles, los discípulos, le dicen, Señor, aumentanos. ¿Por qué le dice aumentanos la fe? A ver, ¿cuántos quisieran tener la fe de Jesús? ¿Ah? Dice la Biblia que Jesús es el autor, escuche, autor y consumador de la fe. ¿Sabe qué significa autor? Lo entendemos. Inventor, el que la creó. Y consumador, el que la lleva a cabo. Porque no solamente la inventó, sino que también es el que la lleva a cabo. Entonces yo me imagino a los apóstoles ahí viéndolo a Jesús, enseñar con tanta destreza, con tanta maestría, hacer los milagros que se hacían por su mano. De hecho, había habido un acontecimiento en esos tiempos entre ellos, donde le habían traído un endemoniado a los apóstoles y no lo habían podido liberar, y el tipo seguía en la suya. Y vino Jesús y le dijo, hombres de poca fe, y pum, pim, chao, libre. Y se quedaron diciendo, ¿y nosotros por qué no pudimos? Entonces de pronto estos apóstoles le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Y acá viene la respuesta, digo yo, quizás una respuesta ácida, pero sabia, porque se la da en un término real. Y le dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, usted dimensione, de esto se ha predicado mucho, ¿no? De hecho, estaba pensando en esta palabra y en mi trabajo. En mi trabajo tenemos una herramienta que se llama calibre. Algunos conocerán lo que es un calibre. ¿Sí? 4 décimas, ¿no? O la uñita de Tino, es lo mismo. Era un calibre. Sabemos lo que hablamos con mi amigo. Un calibre es algo que mide lo que sería un centímetro, que conocemos todo, pero en forma milimétrica y por décimas. Entonces usted puede decir, esto no es 1 milímetro, eso es 1 milímetro con 3 décimas. Mide exacto, más justo. Entonces yo me imaginaba, traería una semillita de mostaza, la mediría con un calibre y le daría la medida exacta. Y creo que estaríamos hablando de unos 2,5 milímetros. 2,5 milímetros. Entonces si trajéramos una semilla de pimienta, sería más grande. Y esa la conocemos todos. Un grano de pimienta, ¿vio? Como usted dice, no, a mí me gusta la pimienta entera. Aquellos que saben hacer escabeche, veo que le tiran la pimienta y después usted come el escabeche y dice, ay, ¿por qué? Se ve que el sabor es bueno, pero no lo mastica. Porque se acaba todo lo bueno del sabor. Pero imagínese, ese grano de pimienta es más grande. Porque tiene como 3 milímetros, 4. El de mostaza es más chico. ¿Por qué Jesús le habrá dicho un grano de mostaza? ¿Sabe? Le voy a contar una anécdota. Ahora la vamos a compartir con los adolescentes pronto. Este tipo de cosas. Nos habíamos convertido hacía poco, hace unos años quizás, pero poco. Y un día el pastor nos invita y dice, vamos a ir a orar a la montaña. Yo me convertí acá en Saldan, así que ir a la montaña era camino unas cuadras. Cruzábamos el río y subíamos la montaña. Y fuimos a la montaña a orar y no creo que era invierno. Y había un viento, como diríamos en Córdoba, un friazón así. Y estábamos allí orando en la montaña y este pastor quien les habla era nuevito en la fe y yo tenía fe, pero qué grano de mostaza, dame de pimienta y en paquetito porque tengo un montón. Y estábamos orando ahí, claro, y la palabra que decía, si tuviera fe le diría a la tempestad, cálmate, al monte, muévete, al viento, te obedecería todo. Y recuerdo que en un momento dado en la piedra que estaba yo sentadito, más que todo, me estaba cubriendo del frío, orando allí. Me paré en esa piedra y me puse un poco más, me saqué la camiseta y en el nombre de Jesús, viento, detente. Y creo que soplo más fuerte. Y qué sé yo, por decirle una soncera, creo que tuve 5 minutos orando para que el viento se detenga y que se haga verano, porque y no pasó nada.
Entonces, viste, bueno, dije, está bien, no es el tiempo, es la voluntad de Dios. Siempre le acomodamos, ¿no? Le buscamos la vuelta para decir, bueno, y ya está. Pero leyendo esta palabra, me doy cuenta que Jesús era peor que yo, porque ese se lo decía a propósito. Yo creo que estaba esperando que alguno de los apóstoles le dijera, desarráigate, desarráigate, para demostrarle al maestro que tenía fe. Y la verdad es que, entendiendo la palabra, entendiendo todo lo que dice la palabra, Dios nunca obra en contra de la naturaleza creada. ¿Qué quiero decir? No está Dios en los planes de Dios mover un árbol, a menos que haya un propósito eterno en eso. Porque Dios creó la naturaleza con un propósito eterno. Dios te creó a vos, me creó a mí con un propósito eterno. Por eso es Jesús el autor y el consumador de ese propósito eterno, porque es a través de ese propósito que se llama fe que tenemos eternidad. Y si Dios creó esa mora para ponerla en ese lugar, no era para desarraigarla, era para hacerle saber a estos hombres que querían ser parte de la cosa de Dios, del propósito de Dios, de lo que Jesús hacía, que necesitaban una fe natural, simple, sencilla. Que usted no necesita una fe grande como una casa. Que usted siempre necesita una fe sencilla. Una fe que diga, sí. Che, vas a venir a la iglesia. Mira. Bueno, ponele ganas, che, querés venir. No. Bueno, voy. Se ríe. Está bien, si me va a joder tanto voy, así me deje joder o no. ¿Por qué viniste? ¿Para qué no me joda más si no me harta? Pero Dios necesita esa fe, no necesita mucho más. Porque no se trata de una fe que va a mover una montaña. ¿Entiende? O sea, no está diciendo que con la fe vamos a mover montañas en un término literal y verdadero. El polen que entra por ahí me hace mal. Cielos abiertos. Esto no lo van a saber ustedes que ven por YouTube porque no se ve ahí arriba. ¿Entiende lo que es una fe sencilla? ¿Y sabe por qué interpreto esto y se lo quiero transmitir hoy? Porque entiendo que tener esta fe sencilla te hace un hombre y una mujer real. Y Dios se mueve con hombres y mujeres reales. Quien les está hablando es un hombre real, no es un pastor. Pastor, ore por mí. Claro que voy a orar por vos. Y después me voy a mi casa y si la comida está fea, voy a decir qué fea que está y me voy a enojar. ¿Cómo? ¿Si sos pastor? Sí, también. Solía decir algo más torpe mi pastor con el que me convertí. Y vaya que sí era cierto. Yo soy pastor, pero cuando voy al baño también echo olor. Así aprendí yo. Diciendo, soy un hombre igual que ustedes. Y no es igual, vaya que sí. Pero una fe real es necesario. ¿Qué quieren? ¿Que el editor lo saque eso? No recibas órdenes. Una fe real. ¿Usted tiene fe como un grano de mostaza? ¿Cuánto pueden tener una fe como un grano de mostaza? ¿Ah? ¿Sí? ¿No? ¿Y sabe qué es lo más importante? Por eso estoy predicando de esto. Cuando alguien tiene la capacidad, tanto delante de Dios como también delante a veces de un hombre, de un pastor, de una persona, decir, no tengo fe. ¿Sabe que yo me siento más seguro con alguien que me viene y me dice no tengo fe que con aquel que me dice yo tengo fe y yo, pastor, yo voy a ir a las naciones, pastor, y yo tengo fe que Dios va?
La experiencia me hace decir, este no llega a la esquina, este no pase la vuelta. ¿Por qué digo esto? Pareciera la antife. Pareciera que en vez de predicarle de la fe, le estoy predicando como que no necesita fe. Por el contrario, la fe real tiene el tamaño de la semilla de mostaza. La fe que necesitamos. Sabe que leyendo la palabra, interpretando muchas vidas así en la palabra, Abraham, el padre de la fe, Moisés, el que caminó como mirando al invisible. ¿Sabe por qué Moisés no entró a la tierra prometida? En forma física solo le permitió el Señor verla. Porque tenía tanta fe, ya era pero tanto lo que tenía de Dios, ya estaba tan lleno de Dios que ya podía tomar decisiones sin Dios. ¿Entiende? Tenía tanta fe que ya, ¿qué le vamos a preguntar a Dios? Sí, pregúntame a mí. ¿Entiende? Dios, ¿qué va a orar, hijo? Venga, yo le voy a decir lo que usted va a hacer. Y cometió y tomó la decisión que no tenía que tomar y Dios le dijo, ahora vos no entras. Porque Dios sigue siendo Dios, autor y consumador. David cayó, ¿por qué? Porque ya se la sabía toda. Y no voy a hablar de los siervos más contemporáneos, muchos de los cuales yo crecí con sus libros. Alguien habrá oído hablar de Benny Hinn, Jimmy Swaggart. Diríamos en nuestros días, tremendos hombres de Dios. ¿Sabe dónde viene el ocaso de un tremendo hombre de Dios? Cuando la fe ya es un don que tiene Él, que lo maneja Él, que es de Él y que Él lo lleva, lo trae y Dios lo usa en sanidad y en portentos, en milagros y en unción y en gracia. No hay más nada ahí. Porque es Dios y Dios lo único que necesita es un poquitito así. Así poquitito. ¿Pero qué significa ese poquitito? Significa que sea real. Significa que tenga la capacidad de decir, Señor, hoy no tengo nada. Hoy estoy más vacío. Hoy estoy, como diríamos, creo que más comúnmente, hoy mi fe está en los tobillos, en las medias. Y encima de las medias nuevas, que son chiquititas. Por lo menos antes las medias no llegaban hasta los tobillos, no llegaban hasta la pantorrilla. Hoy te llega ahí, plantita, invisible. Hoy tengo la fe de la media invisible. ¿Y sabe qué significa eso? Que allí Dios puede agarrar la mora con eso y tirarla y plantarla en otro lado. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Necesitamos reconocernos como seres humanos que necesitan de Dios y para ello es necesario que la fe sea un don de Dios. El apóstol Pablo hace lo que alguna vez mi hijo definió como sincericidio. Usted cuando dice algo sincero, pero se está suicidando porque lo que dice lo deja knockout. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y más adelante sigue escribiendo y dice, ya he clamado 3 veces al Señor para que me quite este aguijón de la carne. Y luego lanza el secreto. Mas me ha respondido Dios, bástate mi gracia porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. ¿Entiende de qué se trata? Cuando un gran hombre de Dios o un pequeño hombre, y digo hombre o mujer de Dios, es algo grande o lo que fuera en Dios, es cuando es pequeño. Porque la gracia es de Dios. Es cuando tiene la capacidad de decir, yo necesito. ¿Cuántos hemos venido a Dios por necesidad, verdad? ¿Y se da cuenta usted que cuando ha venido a Dios, Dios le ha respondido?
Y a veces vivimos de milagros viejos. Digo milagros viejos porque cuando yo conocí al Señor y yo cuando cuento mi testimonio, empiezo contando de la vida de Antonella, luego sigo con la vida de Miguel, luego sigo con la vida de Maggie, con algunas cosas que me acontecieron en mi vida y así podría ir pasando la historia. Lo salteamos al mayor porque ese nació perfecto, nunca tuve. Pero, pero lo que estamos diciendo es que cada vez que vos necesitaste a Dios y reconociste que solo Dios te podía ayudar, que solo Dios te podía sacar, es cuando tenías la fe suficiente para que la cosa sobrenatural se haga. ¿Me entiende? Cuando perdemos eso, perdemos la promesa como Moisés, que pudiendo haber entrado a la tierra prometida, la perdió. ¿Por qué? Qué injusto que parece Dios. Porque el autor y el consumador es Dios. Y la gracia es de Dios. Y la fe es un don de Dios. Y necesitamos la fe. Sencilla, chiquita. O grande si la querés sentir como que es grande. No importa, no es el término. No es la palabra de tamaño la que importa. Importa la dependencia de Dios que podemos tener. Importa que podamos reconocer que le necesitamos. Y que sin Él no podemos adelante. No puedo hablar de la fe sin leer lo que Pablo les enseña acerca de la fe. Y puntualmente se lo enseña a los hebreos que supuestamente sabían todo. Porque conocían la historia de Abraham, la historia de Moisés, de Abel, de Enoc. Y Pablo escribe en el libro de Hebreos, capítulo 11, relatado en nuestra Biblia. Y Pablo también les escribe a los romanos y le habla a los judíos que estaban en Roma acerca de la fe. Y hay una frase que quiero, un escrito, una parte de la porción de la palabra. No la dejé agendada ahí y no quiero decir una cita que no sea exacta. Pero cuando Pablo le escribe a los romanos, en una parte le dice, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Claro que se está refiriendo en eso a actos religiosos, porque usted no es por fe que hace ciertas cosas en la vida cotidiana, lo hace por, qué sé yo, en su trabajo. Usted va y hace su trabajo y no es por fe que lo hace porque es parte de su responsabilidad de trabajo, sino que Pablo les está escribiendo a los romanos de cuestiones de la religión, de la vida espiritual. Y les está escribiendo puntualmente acerca de lo que pueden comer y lo que no pueden comer, porque le está diciendo, no se basen en religión, no se basen en conceptos de vida o de lo que tienen que hacer o no hacer, de horarios, de comidas, de bebidas, de sacrificios, de circuncisión, como hacían los judíos, establecido por Moisés y demás, sino básense en la gracia. Y allí culmina diciéndole, porque todo lo que no proviene de fe. Sí. Bueno, Romanos 14, ¿cuánto? 23. A ver, lo busca. Sí, le está hablando de eso, por eso no me quiero detener en eso, pero lo vamos a leer para que algún youtuber no diga, ese hombre está diciendo cualquier cosa. Mire, Romanos 14 dice, los débiles en la fe. Entonces, Pablo les está enseñando esto y quizá tendría que leer todo esto, pero no quiero irme a la parte religiosa. Hago una pregunta, ay, Espíritu Santo, que está picante hoy. ¿Hay alguno que esté aquí sin fe hoy? Muy bien. ¿Sabe lo que significa eso? Que reconoce que lo necesita. ¿Entiende? Si hay alguno aquí que está sin fe, y no es bravo por la valentía de levantar su mano, pero no es solo una cuestión de levantar la mano, sino de un reconocimiento interno.
Si hay alguno que sabe que está sin fe, sepa reconocerlo delante de Dios, porque entonces obtendrá el don de la fe. ¿Cómo puedo yo darte algo que vos ya tenés? Amén. Si yo me cruzo con alguno hoy, a ver, aquí tengo el cameraman con zapatillas nuevas, y le digo, che, vos sabés que tengo un par, busco otro que no tenga, ¿qué le voy a dar si ya tiene? ¿Entiende? Ya tiene. Si usted ya tiene zapatillas nuevas, ¿le voy a regalar otras? ¿Vio para el día del padre, o de la madre, o el cumpleaños de alguien? ¿Qué querés que te regale? ¿No le va a regalar algo? Sí, zapatillas. ¿Qué quiere zapatillas? Si ya tiene, no quiero otra. Hay algunos acá en el auditorio que son golosos de zapatillas. Y está bien, no me molesta. Es solo una soncera de mi cabeza nomás. Pero digo, usted no le va a dar a alguien algo que ya tiene. Usted le daría un plato de comida a alguien que es hijo de un príncipe, digo, a un empresario. No, pobrecito, no tiene que comer. Le voy a dar, ¿usted lo haría eso? Sin embargo, si pasa una persona indigente que usted ve que necesita, usted inmediatamente saca algo, dice, toma, le ayuda, le da. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Comparación sencilla. Romanos 14, recibir a los débiles de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Wow. Y por eso digo que habla de un tema religioso. Ninguno vive, leo aleatoriamente, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y ahí sigue hablando, pero al final, ¿cuál era el? Acá está, 23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sabe qué le estoy diciendo con esto? ¿Sabe qué está diciendo Pablo con esto? Que todo lo que hagamos en nombre de Dios, si no proviene de una fe en Dios, es pecado. ¿Por qué? Porque a veces los hombres de Dios, y me hago cargo de la parte que me toque en el pequeño mundo de responsabilidades que Dios me asignó. A veces los hombres de Dios ponemos cargas que Jesús dijo, no pongan carga que ni siquiera ustedes son capaces de llevar. ¿Qué quiero decir? No le pongan condiciones a la fe de nadie. ¿No tenés fe? Pedile a Dios. Pero ¿cómo le voy a pedir? Sencillamente diciéndole, no tengo fe. No tengo la fe suficiente. Necesito ser aumentado en mi fe. Necesito volver a creer, Señor. Y creo que si este mensaje está hoy en medio nuestro, y digo nuestro porque soy parte, Dios me está hablando a mí. De rebote a usted. Es porque necesitamos volver a la sencillez de decir, Señor, aumentame la fe. Señor, no tengo fe. Señor, necesito tener la fe nuevamente ardiendo en mi corazón. Necesito tener esa fe que no sea una fe que provenga de pecado, es decir, de actos religiosos. ¿Sabe que tener muchos actos religiosos como tenían los judíos y lamentablemente, digo lamentablemente, muchos pastores contemporáneos de esta época los han tomado como nuevos, como propios, como importantes, como relevantes? Solo llevan a la gente a vivir una vida sin fe y producir actos religiosos que delante de los ojos de Dios solo son pecado. ¿Sabe por qué es pecado? Porque proviene de actos que vienen de la mente y de la carne. Y todo lo que provenga de la carne lo va a llevar tarde o temprano al pecado. No lo va a llevar a salvación. Pero lo que provenga de fe te va a llevar a Dios. Porque es el autor y el consumador. Te va a llevar a una vida de salvación.
Presencia de Dios. Solo para ilustrar con 2 versículos del libro de Hebreos capítulo 11. El primero es el que define por excelencia, diríamos en ámbitos evangélicos, a la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creo que acá define a 2 grandes padres de la fe, Abraham, que tenía certeza sobre lo que vendría, lo que esperaba, y a Moisés, que caminó como mirando al invisible, no veía nada, pero caminó. Y por eso dice, porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Y voy a saltear al versículo 6, y lo voy a leer con anteojos que es más fácil. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese que acá lo que está diciendo el apóstol es más o menos lo mismo o parecido a lo que le dijo Jesús. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cuánto necesita? Creer, así chiquito. No, yo creo un poquito. ¿Me explico? O sea, no es que vino, tengo fe, soy un león de la tribu de Judá. Y hacemos un estandarte acá con un león grande y lo agitamos así. Entonces, todos son leones de la tribu de Judá. Puede ayudar, no voy a discutir sobre eso. Pero es necesario que usted venga creyendo que hay un Dios. Con eso alcanza. ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? Porque bueno, creo que hay un Dios, no sé. ¿Y qué más? ¿Quieres que te cuente? No, deja, no me conte. No me conte, porque si no vamos a ser 2 llorando. La sábana no nos va a alcanzar para llorar juntos. ¿Sabe qué? Desde esta posición que uno puede conocer, aunque sea solalladamente, la vida de cada uno, o de varios, sé que es necesario que tengan fe, pero una fe simple, sencilla, verdadera. ¿Cómo es verdadera? Que le pueda decir, creo que existís, Dios. A veces simplemente decir, ayúdame, Dios. A veces simplemente decirle, no doy más, al menos no en mi fe. Porque a veces damos mucho dentro del ámbito natural. Porque aquel que sabe trabajar, generar su dinero en el ámbito natural puede hacer muchas cosas y hasta le puede ir bien, diríamos, a los ojos naturales. Y no ser una mala persona, tampoco esto lo lleva a ser una mala persona, puede ser una buena persona. Pero para obtener aquello que solo da Dios, solo necesita reconocerle que hay. Espíritu Santo, que esta mañana, aquellos que estamos aquí, podamos ser ayudados por ti, Espíritu Santo, solamente a reconocerte. Porque sé, Señor, que si cada uno de los que aquí están, incluyéndome, te podemos reconocer que eres Dios, tú nos darás la fe suficiente para que, como lo dijo metafóricamente Jesús, podamos mover árboles, podamos mover montañas. A veces esas montañas serán enfermedades, a veces serán depresiones, a veces serán destinos, que a veces nacen como torcidos, como difíciles. Oro en esta mañana para que cada uno de los que hay en este auditorio, en esta iglesia, en este espacio físico y en este tiempo real, fecha exacta y horario, puedan cumplir el propósito por el cual esta palabra es sembrada, Dios. En el nombre de Jesús.
Espíritu Santo de Dios, recoge cada grano de mostaza. Oh, presencia de Dios. Tomamos unos segundos, porque creo que cuando Dios obra a veces no hace falta unos segundos. Para que les sea impartida esa fe. Y yo sé que cuando es impartida esa fe a los que reconocen a Dios, la palabra dice que ese Dios los premia, les recompensa. Dice galardonador, le da un regalo. Y ese regalo no tengo dudas que se llama vida. Porque es Dios, autor de vida. Vida. Espíritu Santo, ministro esta vida del cielo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Una vida sobrenatural que trasciende la vida natural, la que hacemos todos los días cuando trabajamos, negociamos, compramos, vendemos, transpiramos, nos esforzamos. Una vida que trasciende el esfuerzo, trasciende todo. Una vida que nos alcanza sobrenaturalmente y nos pone en una posición correcta delante tuyo, delante de los hombres. Espíritu Santo, imparto esa vida en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Sea para tu gloria, Dios.